Hola y bienvenidos. Están escuchando una nueva exploración a fondo del material que nos han compartido. Eso es. Nuestra misión, como siempre, sacar las ideas clave, los detalles más jugosos para entender bien de qué va la cosa. Y de forma rigurosa, claro. Exacto. Y hoy nos vamos de viaje. Un viaje en el tiempo. Ah, sí. ¿A dónde nos vamos? Estamos, queridas oyentes, en septiembre de 1979. El regreso a clases marca el retorno de estudiantes y trabajadores a la rutina diaria, pero también, ojo, a las salas recreativas que cobran vida de una forma distinta tras el verano. Ah, buena época. El final de los 70 en Japón. Interesante. Para entender qué se cosía entonces, nos hemos metido de lleno en varios números de la revista japonesa Game Machine, de ese mes, de septiembre del 79. La Biblia del sector en aquella época, prácticamente. Justo. Queremos palpar el ambiente, entender las tendencias, ver cómo iba el negocio de los videojuegos allí en Japón, en un momento que fue, bastante crucial. Vale, pues suena muy bien, vamos a ello. ¿Vale? Vamos a desgranar esto. ¿Y qué pasa con la actualidad de los juegos recreativos en Japón, en este inicio de otoño? Pues bien, A ver. el rey indiscutible, y esto no sorprenderá a nadie, sigue siendo Space Invaders. Dominio absoluto. Hombre, claro. El fenómeno. Pero quizás, solo quizá, empieza a notarse cierto desgaste. A ver, hay un informe de la Policía Nacional de julio de ese año que da una foto fija impresionante. Sí. ¿Qué dice? Pues mira, calculaban unas 280.000 máquinas de videojuegos con pantalla de TV en todo el país. 280.000. ¡Wow! Una cifra enorme para el 79. Y atención al dato, casi 188.000, más del 66%, eran variantes de Invaders. Es brutal. Más de 2 de cada 3 máquinas eran marcianitos. Demuestra el impacto masivo que tuvo. Totalmente. El informe ese también detallaba dónde estaban, ¿no? Sí, exacto. La mayoría, un 45,6%, en cafeterías. Los famosos Kisaten. Que ponían máquinas para atraer clientela, claro. Luego venían los salones recreativos ya dedicados, con un 41,4%. Y el resto, pues en otros locales de comida y demás. Vamos, que estaban por todas partes. Literalmente. No podías escapar de ellos. Pero claro, un fenómeno de esta magnitud, pues no tarda en generar, digamos, complicaciones. Exacto. Y ahí es donde, se pone interesante la cosa. Porque esa omnipresencia, ese boom invader, empieza a tener efectos secundarios. Y claro, las autoridades toman nota. ¿Qué tipo de efectos? Pues el mismo informe policial no se andaba con chiquitas, señalaba problemas serios. Uno eran los horarios de cierre. Muy tarde. Sí, muchos locales cerraban pasadas las 11 de la noche. Y un 2% funcionaba 24 horas. Imagínate el percal. Buf, sí, ambiente nocturno asegurado. Y el otro gran problema, este más preocupante, era la conexión que veían con la delincuencia juvenil. Ah, eso siempre sale. ¿Había datos concretos? Sí, y las cifras eran alarmantes para la época. Entre enero y junio del 79, la policía detuvo o guió, que es una forma más suave de decirlo, a 1.791 menores. 1.700. ¿Y por qué? El motivo principal eran hurtos. Robaban, pues, seguramente a sus padres o pequeños robos en tiendas para conseguir monedas y seguir jugando. Madre mía. La fiebre Invader era fuerte. Y tanto. Además, otros 12.000 menores fueron amonestados simplemente por merodear por los locales en horario escolar o por quedarse hasta muy tarde. ¿12.000? Esto llevó a la policía a pedirle directamente a la industria que se pusiera las pilas, que se autorregulara, que limpiara un poco la casa, ¿sabes? Había una presión social importante ya. O sea que el éxito arruinador traía consigo una sombra social y policial. Exacto. Pero no solo era eso, también había movimientos en el frente técnico, en el legal, ¿verdad? Correcto. Justo en ese mes, en septiembre del 79, la JAA, que era la Asociación Japonesa de Operadores de Maquinaria de Entretenimiento, La patronal del sector, digamos. eso es, pues organizó sesiones informativas sobre una ley que iba a ser clave, la Ley de Control de Aparatos y Materiales Eléctricos. La llamaban popularmente Dentoriojo. Suena importante, sí. Dentoriojo. ¿Y qué implicaba exactamente para los salones recreativos y los fabricantes de máquinas? Esta ley intentaba poner orden y, sobre todo, seguridad en un mercado que había crecido, de forma explosiva y a veces un poco salvaje. Claro, con tanta máquina apareciendo por todas partes. El objetivo era prevenir peligros. Incendios por cortocircuitos, descargas eléctricas por culpa de máquinas mal fabricadas, mal ensambladas.
afectaba a toda la cadena. Fabricantes, vendedores, incluidos los que importaban máquinas, instaladores, los propios operadores de los salones e incluso a las compañías eléctricas. Nadie se libraba. Vaya, control total. ¿Y cómo funcionaba? ¿Era igual para todos los aparatos eléctricos? No, establecía dos categorías. Clase A, Koshu, y clase B, Otsu. Las máquinas recreativas, por su uso intensivo y por estar en lugares públicos, cayeron en la clase A. La más exigente, me imagino. Que registrarse oficialmente según lo que hicieran. Fabricante, vendedor, etc. Papeleo. Y más importante, cada modelo de máquina necesitaba una aprobación de tipo. Tenía que pasar pruebas de seguridad en agencias designadas por el gobierno, como JMI, JQA o JCIEI. Tenían que certificar que la máquina era segura. O sea, un sello de calidad y seguridad obligatorio. Como el CE que tenemos ahora en Europa, más o menos. Algo así, sí. Y no solo eso. Las empresas debían demostrar que tenían instalaciones adecuadas para fabricar e inspeccionar los aparatos correctamente. Control de producción también. Y finalmente, el marcado. Las máquinas de clase A debían llevar una marca T visible junto al nombre del fabricante, el voltaje, la potencia, toda la información técnica. Las de clase B llevaban una marca S. Era una forma de que cualquiera, un operador o un inspector, pudiera ver si esa máquina cumplía la ley. Claro, y con una ley así de estricta sobre seguridad y sobre todo el marcado, el problema de las copias ilegales, los famosos Moguri Invaders, los invasores clandestinos, se volvió todavía más evidente, ¿no? Totalmente. Estos clones sin licencia eran un dolor de cabeza tremendo. Y precisamente por esas fechas, la policía estaba investigando a varias empresas, en la revista mencionan nombres como Jumbo Shokai, Meito Sangyo, Bakle Osaka, Sankei Kogyo, justo por eso, por vender máquinas que no llevaban las marcas obligatorias de la Dentorijō. Ajá. O sea que la ley servía también para pillar a los piratas. Claro. De hecho, un editorial en Game Machine hablaba justo de eso, de lo difícil que era para los operadores y para la propia policía distinguir estas UIMs, las llamaban así, Unidentified Invaders Machines, máquinas invasoras no identificadas, de las originales de Taito o de las versiones licenciadas legalmente. Era un caos. Entendido. Entonces, tenemos un mercado dominado por invaders, sí, pero con signos de que toca techo, con problemas sociales, una nueva ley de seguridad muy seria y una plaga de clones por todas partes. Vaya panorama más movidito. Sí, muy dinámico. En este contexto, ¿cómo reaccionaban las grandes compañías del sector? ¿Qué estaban haciendo los principales actores? Empecemos por Taito, ¿no? Los padres de la criatura invaders. Pues Taito, lógicamente, intentaba mantener el impulso como fuera. Su gran baza en septiembre del 79 era el anuncio de Space Invaders Part 2. Ah, la secuela. ¿Qué traía de nuevo? Pues introducía algunas novedades para refrescar un poco la fórmula. Un nuevo ovni misterioso que daba más puntos, 500, invasores que a veces descendían directamente cuando pasaba ese ovni, añadiendo un factor sorpresa. Que no fueran siempre igual, claro. Exacto. Un efecto visual nuevo que llamaban lluvia arcoíris y algo muy práctico, un contador en pantalla que te decía cuántos invasores quedaban por eliminar. Pequeños ajustes, pero bueno, para mantener el interés. Pero más allá de exprimir su gran éxito, Taito ya miraba hacia otros horizontes. Mencionaste que tenían fuerte presencia en Yokohama, por ejemplo. Solo con invaders. No, y eso es interesante. Aunque Invaders era su motor principal, en los anuncios de Taito en Game Machine de ese mes también promocionaban otros juegos. Estaba Field Goal, uno de fútbol americano. Ah, mira. Space Block, que era una especie de breakout espacial, y otro llamado Rotor Teca. En sus propias comunicaciones internas, Taito dejaba claro que no querían depender solo de una máquina. Ya veían la necesidad de diversificar. Hombre, lógico. Seguramente eran conscientes de que ningún éxito dura para siempre, y menos con la avalancha de clones que había. Justo. Estaban intentando construir un catálogo más amplio. Tiene todo el sentido. ¿Y Sega? ¿Cómo jugaba sus cartas Sega en este escenario? Sega estaba increíblemente activa, muy activa. Jugada en múltiples tableros, como decías antes. Por un lado, apostaba por la novedad tecnológica pura y dura con Starhawk. Starhawk. ¿Qué tenía de especial? Este era un juego licenciado de una compañía americana, Cinematronics, y su gran atractivo eran los gráficos vectoriales en 3D. ¡Ostras! Gráficos vectoriales. Eso en el 79. Imagínate, algo súper avanzado para la época.
Debía tener un impacto visual tremendo en los salones. ¡Wow! Debía destacar un montón entre tanto píxel de Invader. Sin duda. Pero Sega también sabía rentabilizar sus propios éxitos. Por ejemplo, ofrecía kits de conversión para Hedon, su popular juego de laberintos con coches, para que los operadores pudieran transformar máquinas más antiguas. Ah, buena idea. Reciclar hardware. Y no solo eso, licenciaba la tecnología y el concepto de Hedon a otras compañías, a Irem, a Nichibutsu, incluso a Taito, además de a su propia filial, Sega Enterprise. O sea que vendían su propia tecnología a la competencia. Era una forma inteligente de ganar dinero con su propiedad intelectual mientras desarrollaban cosas nuevas. Una estrategia muy astuta. Vender tecnología punta por un lado y a la vez exprimir y licenciar sus éxitos ya probados, muy Sega. Exacto. Y además actuaban como distribuidores de máquinas de otras empresas. En sus anuncios vemos que traían a Japón el Pinball Stella Wars de la americana Williams. Pinballs también, claro. Ujú. Y el juego deportivo básquetbol de Atari. Y por si fuera poco, anunciaban ya un nuevo juego propio, Monaco GP, y ofrecían una máquina doble muy chula, la Sega Special Dual, que combinaba Hedon y Space Attack, que era su propia versión de Invaders. Sega estaba, vamos, en todas partes. Vaya despliegue, sí señor. ¿Y qué hay de Namco? Otra de las grandes que luego dominaría los 80 con Pac-Man y demás. Namco también está muy presente, ¿eh? Y aquí es donde se pone realmente interesante, por las relaciones que se veían en esos anuncios. ¿Así? ¿Por qué? Porque resulta que Namco estaba distribuyendo juegos de Nintendo. ¿Qué me dices? Namco distribuyendo a Nintendo. Tal cual, concretamente Monkey Magic y Bombin. Ver a estas dos compañías, que luego serían rivales acérrimas en las consolas, colaborando así en la distribución en los recreativos, es una de esas curiosidades históricas que nos dejan estas fuentes. Increíble. Es alucinante. Namco y Nintendo juntas. ¿Quién lo diría? ¿Y qué más hacía Namco por su cuenta? Pues anunciaba sus propios próximos lanzamientos, un Hedon N, que sería su versión licenciada o inspirada en el juego de Sega y Nintendo, supongo, y un tal SF High Splitter, que no sé muy bien qué sería. Nombres curiosos. Y por supuesto seguía promocionando sus juegos que ya estaban en el mercado, un nuevo juego deportivo llamado simplemente Fútbol y títulos que ya tenían cierto recorrido como QTQ, Submarine y Superman. Namco buscaba su hueco con una mezcla de distribución de terceros, licencias y desarrollos propios. Estaban encontrando su camino. Entiendo. Entonces Nintendo, aunque quizás no aparecía tan prominentemente con anuncios propios en estas revistas, estaba presente a través de estos acuerdos de distribución, ¿no? Exacto. Su presencia era más indirecta en los anuncios, pero era significativa. Namco distribuía Bomb Beach y Monkey Magic. Además, su versión de Hedon, llamada Hedon N, era vendida o promocionada no solo por Namco, sino también por una empresa llamada Japan Vending, que estaba relacionada con Bandai, y por la propia Bandai Japan. O sea que Hedon N tenía varios distribuidores. Sí. Y otro juego vinculado a Nintendo, Stuntman, lo anunciaba una compañía llamada Japan Bells Electronics. Era una red compleja de alianzas y acuerdos de distribución, algo muy típico de esa fase inicial de la industria, antes de que se consolidaran los grandes bloques. Queda claro que las grandes estaban moviendo fichas sin parar. Pero no estaban solas, ni mucho menos. Había mucha más competencia intentando hacerse un hueco, ¿verdad? Muchísima. Un montón de empresas más pequeñas o que luego desaparecieron. Universal, por ejemplo, lanzaba su propio juego espacial Galaxy Wars. ¿Otro de naves? Sí. Y lo más interesante es que publicaron un anuncio bastante agresivo advirtiendo contra los clones de su juego. Incluso nombraban explícitamente a Taito y a Nihon Bussan como los únicos que tenían licencia para hacer versiones de Galaxy Wars. Jaja, qué fuerte. O sea que la guerra de clones iba en todas direcciones. No solo contra Invaders. Parece que sí. Todos querían proteger su trocito del pastel espacial. ¿Qué otros juegos nuevos se veían por ahí, en los anuncios? Pues mira, se veía un PTC, Invader, de Irem. Estaba Ozma Wars, de SNK, que fue uno de los primeros juegos importantes de SNK. Anda, SNK ya estaba ahí. Sí. Luego un misterioso Devil's Zone de una compañía llamada Chest, que no me suena de nada más, y Third Planet de Sigma.
La variedad intentaba abrirse paso tímidamente entre tanto invader. Y más allá de los videojuegos puros, mencionaste pinballs antes y también kits de conversión. Sí, el mercado no era solo digital ni mucho menos. Seguían saliendo pinballs como ese Stella Wars que distribuía Sega o juegos electromecánicos como el Atari Basketball. Y lo que era muy, muy sintomático de la época, el auge tremendo de los kits de conversión y las modificaciones. ¿Para qué servían? Hay un anuncio muy revelador de una empresa llamada Turtle Inc. ¿Qué ofrecían? Pues atención, convertir máquinas de blanco y negro a color, modificar las palancas de control, cambiar los contadores de monedas, servicios de reparación, por supuesto, e incluso alarmas antirrobo. Alarmas. Eso dice mucho del estado del mercado, ¿eh? Los operadores intentaban estirar la vida de sus máquinas de invaders como fuera, o diferenciarlas un poco en un mar de clones idénticos. Exactamente. Era una forma de intentar maximizar la inversión que habían hecho en un entorno que estaba ya saturadísimo y era muy competitivo. Vemos también anuncios de clones directos como uno llamado General SP, que ofrecía en leasing, alquiler a largo plazo, una compañía llamada Muse. ¿Alquiler de clones? O empresas como Shin Nihon Kikaku, que más tarde, como decíamos, sería SNK, vendiendo dispositivos de seguridad específicos para las máquinas Invader, como alarmas que sonaban si alguien intentaba forzar la caja del dinero o mover la máquina entera. Madre mía. El salvaje oeste de los recreativos. Totalmente. Y luego, un montón de empresas más pequeñas. Layhack, Japan Vending, Toyo Computer Service, Alphax, todas anunciando sus propias versiones de máquinas tipo Invader. El mercado estaba absolutamente hirviendo. Una locura. Hemos pintado un cuadro bastante completo del negocio. La fiebre Invader, la regulación que llegaba, las estrategias de las compañías, la lucha contra los clones. Pero bajemos al terreno. ¿Cómo era la experiencia de ir a un salón recreativo en Japón en septiembre de 1979? Las guías de Game Machine nos dan una ventana a eso, ¿no? Por ejemplo, en Yokohama. Sí, nos ofrecen unas instantáneas muy valiosas de cómo eran esos sitios. En Yokohama, cerca de la estación, la guía destaca dos locales bastante grandes para la época. Uno es Joyland, Yokohama, que era enorme, 120 máquinas en casi 300 metros cuadrados. 120 máquinas. Y el otro es Game Space Jumbo, con unas 80 máquinas. Se nota que Taito tenía una presencia muy fuerte en esa zona. La descripción del ambiente general que dan es de lugares luminosos, llenos de gente joven, incluso parejas. Se beneficiaban de estar en una zona muy comercial y con mucho turismo. ¿Y en Tokio? La guía de Akabane, otra zona, muestra una imagen un poco diferente, ¿no? Sí, Akabane ofrece un contraste muy interesante. La guía distingue claramente entre el lado este de la estación, que era más bullicioso, más comercial. Allí estaba, por ejemplo, el Daiei Game Center, que estaba metido dentro de unos grandes almacenes y hasta tenía una zona infantil separada. Zona infantil en un recreativo. Curioso. Y el lado oeste de la estación, que lo describen como más tranquilo, con un ambiente más de barrio residencial. ¿Menos ajetreo? ¿Y había algún local que destacara por intentar hacer algo diferente, algo especial? Sí, mencionan uno llamado Uchu Game Plaza, que significa Plaza del Juego Espacial, muy apropiado el nombre para la época. Sí. Este local, según la guía, intentaba conscientemente crear una atmósfera más adulta, más estilosa. Ponían música ambiental cuidada, se enfocaban mucho en el servicio al cliente. Buscaban atraer a un público de más edad, quizás oficinistas que salían del trabajo. Es un intento temprano de segmentar el mercado y ofrecer algo más que solo máquinas una al lado de la otra. Qué interesante. Intentar darle un toque distinto. Pero no todo sería tan sofisticado, imagino. No, claro que va. La guía también menciona otro local, Joyland Olympia, que a pesar de las directrices que ya había de autorregulación de la industria sobre no dejar entrar a menores en ciertos horarios, reconocía tener problemas para controlar la entrada de niños. Vamos, que se colaban igual. Eso parece. Lo que vemos es la diversidad de locales, desde pequeños córneres dentro de grandes superficies comerciales hasta establecimientos completamente dedicados a los juegos, cada uno con su propio ambiente y su propia clientela. Y esto encaja perfectamente con los datos que comentábamos al principio del informe policial, ¿recuerdas? Que las cafeterías y los salones dedicados eran los sitios dominantes.
Estas guías nos muestran cómo esos espacios se estaban definiendo poco a poco. Exacto. Unos eran más familiares, o al menos lo intentaban, otros eran más para el jugador hardcore, digamos, y otros intentaban ser puntos de encuentro social, con un ambiente más cuidado. Son los primeros pasos en la evolución del salón recreativo como un espacio social con identidad propia. Más allá de ser simplemente un lugar donde poner monedas en una máquina tragaperras o de vídeo. Justo eso. Y aunque nuestro foco hoy son los recreativos, no podemos olvidar que Game Machine cubría el ocio en general. Hay una noticia que destaca bastante en ese número de septiembre del 79. Una nueva atracción espectacular en un parque temático. Ah, sí, la montaña rusa, la Space Salamander, en Expoland, el parque que se construyó para la Expo 70 de Osaka. ¿Qué tenía de especial? Era un acontecimiento porque fue la primera montaña rusa con triple loop, con 3 rizos, de todo Japón, un hito para los parques de atracciones de allí. Triple Loop. Debió ser impresionante para la época. ¿Tenemos detalles técnicos? Sí, la fabricó la compañía estadounidense Arrow Development, que era una de las grandes especialistas en montañas rusas. Tenía 24 metros de altura máxima, alcanzaba los 78 kilómetros por hora y el viaje duraba unos 90 segundos. El precio, 400 yenes por viaje, era una atracción de primer nivel mundial instalada en Japón. Esto nos recuerda que la búsqueda de emociones fuertes y de novedades tecnológicas no se limitaba solo a los videojuegos, ¿eh? En absoluto. De hecho, en otra noticia de la revista se menciona que otro gran parque de atracciones, Nagashima Spaland, también estaba invirtiendo fuerte. Habían instalado atracciones importadas nuevas como Rock and Roll, Telecombat y Saturn. Y ya planeaban incorporar 2 pesos pesados más. Una Shuttle Loop, una montaña rusa de lanzamiento, y una Loch Ness Monster, otra gran montaña rusa clásica. Vaya, estaban a tope también los parques. La competencia por atraer al público con la última novedad, con la emoción más fuerte, estaba presente en todo el sector del ocio, no solo en los videojuegos. Era una época de grandes inversiones y de apuestas arriesgadas, tanto en los salones como en los parques. Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje que hemos hecho a septiembre de 1979, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la foto final? Nos quedamos con la imagen de una industria en plena ebullición, absolutamente frenética. El fenómeno Space Invaders sigue siendo gigantesco, dominante. Pero ya se ven las grietas, ¿no? Sí, se nota el desgaste. La saturación es evidente. Los problemas sociales que genera, la delincuencia juvenil, los horarios, empiezan a preocupar seriamente. Y la respuesta regulatoria, tanto la presión social como la técnica con la ley de entorijo, empieza a tomar forma y a exigir responsabilidades a las empresas. Y las empresas no se quedan quietas, claro. Responden como pueden, diversificando catálogos a toda prisa, lanzando secuelas como Invaders Part C y juegos nuevos de otros géneros, ofreciendo kits para alargar la vida de las máquinas que ya tenían. Y tejiendo esas complejas redes de licencias y distribución que hemos visto a veces incluso entre compañías que luego serían rivales directas. Hay una tensión palpable, ¿verdad?, entre el éxito comercial masivo, brutal, y los dolores de crecimiento. Sí, totalmente. La industria está madurando a la fuerza, yo diría. De manera un poco caótica y reactiva, quizás, pero obligada a profesionalizarse, a enfrentarse a la competencia feroz de los clones y a empezar a pensar en su imagen pública y en la seguridad de sus productos. Y los propios salones recreativos buscando su identidad, evolucionando de ser simples locales llenos de máquinas a convertirse en espacios sociales con ambientes distintos. Es un momento de cambio fascinante, la verdad, donde el primer gran boom de los videojuegos empieza a mostrar sus límites y obliga a todos los actores, grandes y pequeños, a adaptarse o a quedarse atrás. Sin duda, un punto de inflexión clave en la historia del videojuego japonés y mundial, diría yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, como reflexión final para quienes nos escuchan, hemos visto hoy la omnipresencia de los clones Moguri Invader y todos los esfuerzos por regular el mercado allá por 1979. Pensando en hoy, ¿hasta qué punto la innovación y la imitación siguen definiendo la industria del videojuego? ¿Y cómo han cambiado las batallas legales y regulatorias en todas estas décadas? Da para pensar, ¿eh? Desde luego que sí. La historia se repite a veces. Pues eso es todo en esta inmersión profunda. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.